Bendiciones, mis apreciados amigos. Una vez más estamos aquí con ustedes. En esta ocasión creo que sí va a ser una corta reflexión. Va en dirección a lo que es la paz. Algo que todos anhelamos y que es posible y al mismo tiempo imposible obtenerla. Usted dirá, ven acá, ¿qué está diciendo Nelson Cuarto Ángel? Que es posible que no, que es posible y no es posible. Así es. ¿Por qué me expreso de esta manera? Porque en este mundo de pecado en el cual vivimos, es imposible obtener la paz absoluta. Me explico mejor. Existe lo que se llama la paz en la carne y la paz en el espíritu. La paz en la carne es la que ofrece el mundo y la paz en el espíritu es la que ofrece Dios. El que goza de la paz en la carne no disfrutará de la paz en el espíritu. Y el que goza de la paz en el espíritu no gozará de la paz en la carne. Ay, qué problema. Y hemos querido orientar a nuestros amigos en cuanto a ese punto, porque hay cristianos en la cual se podrían ver gozando de paz, de la paz en el espíritu, la paz interior, y al sentir el deseo de la paz en la carne, que es de la paz del mundo, tratan de buscar un equilibrio entre la paz en la carne y la paz en el espíritu, la cual no puede ser posible. Usted tiene que gozarse una de las dos. Yo doy gracias a Dios por darme el privilegio, me estoy gozando la paz en el espíritu. Y me siento contento, me siento feliz porque yo sé y estoy resignado a entender que no voy a poder disfrutar de la paz en la carne, de la paz del mundo, porque no es posible. Por eso es bueno que usted entienda eso. Hay tres tipos de personas, tres. Están los que tienen la paz en el espíritu, pero no tienen la paz en la carne. Están los que tienen la paz en la carne, pero no tienen la paz en el espíritu. Y el tercero, que es el peor, es aquel que no tiene ni la paz en la carne ni la paz en el espíritu. Ay, mi madre, qué problema este. Porque están totalmente desorientados. Porque no han entendido que si usted quiere disfrutar de una paz, tiene que ahora hacer un estudio en su vida y decidir por cuál paz usted va a disfrutar. Si quiere la paz en el espíritu, va a tener que aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo implica abandono total de las cosas del mundo. Pero si decide gozar de la paz en la carne, entonces tendrá que luchar por tratar de obtener los privilegios y las cosas de este mundo, pero sabiendo que no vas a poder tener la paz en el espíritu, porque la paz en el espíritu para obtenerla requiere mucho tiempo, porque Dios requiere mucho tiempo para que se le dedique a Él. Y es bueno que usted entienda, también he dicho, que en las iglesias hay dos simientes, usted tiene que saberle, que son los cristianos la simiente de Dios y los cristianos la simiente del diablo. Estos nunca van a estar en paz en la iglesia, dentro de la misma iglesia, porque el concepto, la luz del cristiano en el espíritu, de la simiente de Dios, no es la misma que el cristiano de la simiente del diablo, no es posible. Por eso usted va a notar que los fariseos y sus seguidores vivían en guerra contra los apóstoles y sus seguidores. Mientras los apóstoles y sus seguidores disfrutaban de la paz en el espíritu, los fariseos estaban en guerra contra los apóstoles y sus seguidores. Mientras tanto, los fariseos que tenían la paz en la carne, porque tenían todos los privilegios del mundo, tenían todo, pero entonces no disfrutaban de la paz en el espíritu, y esa misma falta de paz en el espíritu lo inducía a ellos a perseguir a los fieles de Dios. Si usted se pone a analizar, observe que los sacerdotes de la Edad Media también tenían toda la riqueza del mundo, tenían todos los privilegios del mundo. Escuche bien, los sacerdotes de la Edad Media, todos los privilegios del mundo. Es decir, tenían la paz en la carne, pero no tenían la paz en el espíritu. Y ellos entonces le daban persecución a los reformadores
las cuales no tenían nada. Y los pocos reformadores que tenían, ellos se les quitaban lo poco que tenían. Así que observe, mientras los reformadores disfrutaban de la paz en el espíritu, no estaban disfrutando de la paz en la carne porque no poseían nada. Más sin embargo, los que disfrutaban la paz en el espíritu estaban siendo perseguidos por los que disfrutaban o tenían la paz en la carne. Mi hermano, mire, yo quisiera que usted entienda. Tiene que resignarse a entender que es imposible poseer la paz. Es más, he llegado hasta incluso a decir que el cristiano que dentro de su iglesia, su congregación, está en paz con todo el mundo, revísese, que le puedo asegurar, tan cierto como que 2 más 2 son 4, y sin temor a equivocarme, de que usted no está bien, si es de los cristianos que está en paz con todo el mundo en la iglesia. Y déjeme aclarar esa parte. Usted podrá estar en paz con todo el mundo, pero no todo el mundo estará en paz con usted si usted es de los cristianos que disfruta de la paz en el espíritu. Recuerde que Jesús disfrutaba de la paz en el espíritu y Él estaba en paz con todo el mundo. ¿Con quién no estaba en paz Cristo? Él estaba en paz con todo el mundo. Más sin embargo, no todo el mundo estaba en paz con Él. Y esa gente, de la cual incluso él estaba en paz con ellos, pero ellos no estaban en paz con Él, lo persiguieron y le mataron. Los apóstoles estaban en paz con todo el mundo, pero no todo el mundo estaba en paz con ellos, lo persiguieron y lo mataron. Los sacerdotes de la Edad Media estaban en paz con todo el mundo, pero no todo el mundo estaba en paz con ellos. Por eso les digo que el que está en paz con todo el mundo, revísese qué señal que está mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se expresa claro en Timoteo que el que quiere vivir piamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. ¿Por qué la iglesia de Dios, entre comillas, porque es más del diablo que de Dios, porque se ha convertido más mundano que cristiano, hoy en día no está recibiendo persecución porque la iglesia está en paz con el mundo, y como está en paz con el mundo y está gozando de la paz del mundo, es lamentable que hoy en día, miren, los pastores, voy a hablar especialmente del ministerio pastoral de la iglesia adventista, ellos se jactan la boca de decir que ellos pueden durar 40 o 50 años sin recibir diezmo de la iglesia y no pasa nada. Eso es de la riqueza que tienen guardado, de los ignorantes de la iglesia. Esto es increíble. Dios lo mandó a ellos a hacer riqueza. La palabra de Dios dice, no hagáis tesoro en la tierra. Y si la palabra de Dios dice que no haga tesoro aquí en la tierra, usted está haciendo riqueza, usted es lo que está en violación a la ley de Dios. Porque ¿qué es ley? Ley es todo lo dicho por Dios. Ley es todo lo dicho por Dios. Mas sin embargo, miren cómo ellos se jactan la boca de decir que ellos pueden durar 40 o 50 años sin recibir diezmo y no pasa nada. Eso sin mencionar que la iglesia nunca dejará de diezmar. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a estar introduciendo, aunque sean mundanos, que le están dando diezmo porque a ellos no les importa en verdad la salvación de las almas. La gente no sabe qué significa el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es un camino angosto, es un camino de cruz, de anegación. Dios no llamó a los pastores para que vengan a vivir vida luctuosa. Pero ok, continuamos con el mensaje de la paz. Es para que ustedes tengan una idea por qué la iglesia no está siendo perseguida. Porque ella está en paz. Pero en paz con el mundo, al estar en paz con el mundo no va a tener persecución. Que viva el verdadero evangelio. Que ponga estrictamente la palabra de Dios. Que le diga a los cristianos, a los mundanos de la iglesia, que están cometiendo todo tipo de pecado, que en Cristo no se peca, para que ustedes vean. Dicho sea de paso, tenemos algunas respuestas, algunas preguntas que nos han hecho ahí, algunos comentarios que han hecho, personas orientadas, pero nosotros vamos a orientarlo en cuanto al punto de este tema del pecado a partir de la justificación. Hay personas que no han podido captar lo que estoy tratando de decirle. El mensaje que estamos diciendo, en el cual cuando Dios justifica a una persona no puede volver hacia atrás porque no hay más sacrificio por su pecado, o no puede cometer 2 veces el mismo pecado, es a partir de la justificación. Pero vamos a hablar con más detalle sobre eso porque tengo que responder a algunas preguntas que han puesto, y esto requiere tiempo, tomar todos los textos bíblicos, buscar la manera de armonizar un texto bíblico con el otro, porque la Biblia no se contradice. Pero yo quisiera, mi amigo, que usted entienda que nosotros, el entrar a este camino de la salvación es algo fuerte. Mire,
Cuando Dios le da la paz a sus hijos, tiene que luchar ahora para mantener esa paz. Usted no ve que en el mundo es todo lo contrario. La gente pelea para obtener la paz. Pero en el reino de Dios es todo lo contrario. Aquí se lucha para mantener la paz. Dios le dio una paz tan hermosa a los apóstoles, pero ellos tuvieron que luchar para poder mantener esa paz. Y esa paz, ellos tuvieron que luchar, ¿sabe cómo? Recibiendo golpes de los fariseos, de los romanos, estando en la cárcel. Miren cómo Cristo pudo mantener la paz del cielo, siendo castigado, recibiendo una corona, siendo escupido. Miren los reformadores de la Edad Media, cómo fue que pudieron obtener su paz, siendo perseguidos, siendo a la mujer abriéndose el vientre, le cortaban los senos, la agarraban y la metían al mar y la ahogaban. Miren qué forma de uno mantener la paz, pero aseguraron el cielo. Mi amigo, miren, yo a veces quisiera que muchos de ustedes pudieran entender y sentir lo que yo siento en mi corazón. Cuando yo pude comprender este mensaje y me resigné y pude entender que aunque yo quería estar en paz con mis hermanos de la iglesia, mi iglesia que yo tanto amo, miren, yo amo la iglesia adventista como ustedes no se lo imaginan. Lo que pasa es que los impíos mundando en la iglesia, al pensar que uno delata los pecados abiertos que hay en las iglesias, ellos creen que uno no quiere y no ama a la iglesia. Sí, yo amo mi iglesia. Lo que pasa es que el hecho que yo la ame no indica que yo tengo que identificarme con esos impíos mundanos que están dentro de la iglesia, no necesariamente. Miren, en una ocasión aparece en el libro de Juan, donde Jesús tenía una gran multitud a su alrededor y le estaba hablando de la palabra, de las cosas del reino. ¿Y sabe qué pasó? Se le fueron todos, se le fueron. Y Pedro le dice, Señor, pero se han ido. Y Jesús tuvo que decirle, ¿y ustedes quieren irse también? Señor, pero si no vamos, ¿a quién vamos? Solamente se quedaron sus discípulos. Vean, ¿qué fue lo que Jesús dijo? ¿Y qué era tan desagradable lo que Jesús dijo? Que tuvieron que irse todos y lo abandonaron, lo dejaron solo ahí. ¿Usted cree que Jesús estaba muy contento? No, él no estaba muy contento, pero tuvo que decir algunas verdades concernientes al reino, que los que estaban detrás de él, que no estaban detrás en sí de la paz del cielo, no estaban en sí, lo que querían era la paz del mundo, estar en paz con el mundo. No, Jesús le dijo, no, yo no vine a eso. Y lo dejaron solo. En Mateo 23 nosotros vemos la cosa fuerte que el Señor dice contra los fariseos y sus seguidores. Entonces hay personas que creen que porque uno, para que la iglesia pueda estar en paz y armonía con Dios, le dice la cosa que el Señor se quiere que se haga. ¿Por qué ustedes creen que tenemos tantos años pidiendo la promesa, el derramamiento del Espíritu Santo y no llega? No, porque Dios no le va a dar el Espíritu Santo a los que están en paz con el mundo. Dios no le va a dar el Espíritu Santo a los mundanos. Entonces Dios le va a dar el Espíritu Santo a los que reúnan la característica. Que dicho sea de paso, va a ser un remanente que no hará uno de cada 20, porque el uno de cada 20 hace un 5% y no hará ni un 5% los que tendrán el privilegio de comprender estas verdades para este tiempo final, esta verdad presente. Que la verdad presente, que muy pronto vamos a vivir sin intercesor y no se puede pecar, que nadie que tenga una fea mancha entrará en el reino de los cielos. Así que miren, voy a leer 3 textos bíblicos en relación con eso, que usted lo conoce. Dice el libro de Mateo, capítulo 10, versos 34 al 36. No piense que he venido a la tierra a traer paz. No vine a traer paz sino espada. Porque he venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los adversarios del hombre serán los de su propia familia, dice la palabra de Dios. Oye, pero esas son expresiones un poco extrañas. El cielo, qué paz. Un hombre que baja del cielo, un hombre de paz, diciendo que él no vino a ese mundo a traer paz sino espada. Y yo sé que posiblemente usted entiende por qué Jesús dijo eso. Porque lo que iban a hacer de él, como el caso de los apóstoles, y como ya mencioné, los reformadores de la Edad Media, y como serán aquellos que van a tener el privilegio de recibir el sello de Dios, que el sello de Dios consiste en un afianzamiento en la verdad. Porque nadie que esté pasando por alto la palabra de Dios, nadie que esté ignorando verdades bíblicas, nadie que no esté haciendo como los verianos, nadie que no tenga tiempo para escuchar un tema que valga la pena investigarlo, no piense que va a recibir sello de Dios, mentira del diablo, porque el sello consiste en un afianzamiento en la verdad. Son personas que de madrugada se levantan a poner a Dios en primer lugar. Son personas que están constantemente en busca de la verdad. Esas son la gente que van a recibir el sello de Dios. No se olvide, el sello de Dios
consiste en un afianzamiento en la verdad. No así dice el pastor, no así dice la asociación general. En una ocasión la sierva de Dios dijo que la asociación general era la voz de Dios. Y en otra segunda ocasión, una segunda declaración dijo que ya no era la voz de Dios. Y yo le digo ahora a las asociaciones generales que hay hoy en día, ¿quién se inventó la tercera declaración que dice que la asociación general sigue siendo la voz de Dios? Oye, pero yo no me explico. Y dicen creer en Elena de White. Si creyeran en Elena de White, no creyeran que la asociación general ya es la voz de Dios. En una ocasión sí fue verdad que fue la voz de Dios. Y después la Elena de White dijo que ya no era la voz de Dios. Y no hubo una tercera declaración. No existe esa tercera declaración. Así que por lo tanto, usted tiene que entender que usted tiene que depender de un así, dice Jehová. Porque la iglesia está llena más de engañadores que de personas fieles, íntegras a la palabra de Dios. Especial ministros engañadores. Hay más ministros engañadores que ministros fieles. Porque yo creo que hay ministros fieles. Y al final terminarán fuera siendo perseguidos por esos corruptos impíos. Observe lo que dice el libro de San Juan ahora. Ya vimos que Jesús dijo que Él no vino a traer paz sino espada. Pero aquí vemos algo un poco contradictorio que Jesús mismo expresa a lo que Él había dicho anteriormente. En el libro de San Juan, capítulo 14, verso 27, Jesús dice: la paz le dejo, mi paz le doy. Yo no se la doy como la da el mundo. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Ahora Jesús dice: mi paz le doy, mi paz, ¿qué cosa? Mi paz os dejo, mi paz le doy, pero no la doy como el mundo la da. Jesús le está diciendo: mira, tienes que entender que vas a disfrutar de una paz. Miren, se lo voy a decir por experiencia. Esto no es teoría que le estoy hablando. Yo estoy hablando de teoría, algo que lo he estado viviendo. Las personas que disfrutan de paz interior son aquellos que en este mundo se encontrarán en la posición que se encontró Cristo cuando estaba en el mar en medio de la tormenta. Observe cómo Jesús en medio de una tormenta estaba tan en paz y en tranquilidad que estaba durmiendo. Como hombre, ni cuenta se estaba dando de la tormenta que había a su alrededor. Oiga eso. Eso pasaba con Cristo. A Cristo no lo perturbaba la cosa del mundo y la cosa secular. El cristiano fiel, el cristiano verdadero, no el profeso cristiano, no, el cristiano fiel, el verdadero, el que ha sido justificado, el que ha nacido de nuevo, es un cristiano que ya no vive afanando por la basura de este mundo. Ya no le importan los títulos, ya no le importan los logros, ya no le importa nada de la cosa de este mundo. El cristiano fiel es aquel, el que disfruta de la verdadera paz, que tiene la paz en el espíritu. Es un cristiano que él no tiene problema y no deja de tenerlo. Porque tiene, pero sus problemas no lo afectan. El mundo puede estar a su alrededor cayéndose y esa paz no se pierde. ¿Entiende? No se pierde. Le voy a poner el ejemplo del mismo Cristo. Cristo tenía una paz que no había nada que lo quitara esa paz que él tenía. A los apóstoles no había nada que le quitara esa paz interior que tenía. Y mire las persecuciones que ellos afrontaron. Los reformadores de la media, mire los problemas y las dificultades que afrontaron. Pero esa paz nadie se la quitaba. Era como estar en medio de la tempestad sin que la tempestad lo atemorice. ¿Y sabe por qué en mi persona? Miren, yo le he dicho y conversaba ayer con una persona, por dicho sea de paso, bien, bendiciones, Bellelin. Yo decía a Bellelin y le he dicho a muchas personas que yo tengo una paz y una tranquilidad. ¿Pero por qué? Porque yo le sirvo a un Dios que tiene mis problemas resueltos antes que se presenten. Y permítame decirle, mi amigo, yo tendría que ser un loco para yo servirle a un Dios que tiene mis problemas resueltos y tener preocupación por algún problema. Oiga, yo tengo que estar loco. Porque ¿cómo es que yo voy a tener preocupación? Que algún problema me preocupe, me tormente, cuando yo le sirvo a un Dios que tiene mis problemas resueltos antes que se presente. Pero eso, para eso es una realidad.
hay que hacer un pacto de fidelidad ante Dios. No son todos los cristianos que pueden disfrutar y tener ese privilegio. Porque para el cristiano que no es fiel, para el cristiano que no ha podido comprender eso, no puede ser posible. Dios quiere que tú te entiendas que cuando Dios creó al hombre, lo creó con todos sus problemas resueltos. Dios creó al hombre que necesitaba aire y ya tenía el aire. Dios creó al hombre que necesitaba alimento y ya tenía alimento. Dios creó al hombre que necesitaba paz y ya tenía la paz. Cuando Dios creó al hombre ya te poseía todo. Y el hombre que nace de nuevo es como el primer Adán al principio de la creación. Nosotros nacemos en el reino de Dios con todos nuestros problemas resueltos. Pero para eso usted tiene que conocer al Dios que le sirve. En mi experiencia personal, quiero aclararle mi experiencia personal porque no quiero que esto vaya a crearle algún desequilibrio mental a alguna persona. Pero en mi experiencia personal, el yo tener preocupación es un pecado. ¿Y por qué? Porque Dios dice, no preocupéis. ¿Y por qué Dios me dice a mí, no preocupéis? Porque Él es mi Dios, el Dios que tiene mis problemas resueltos antes que se presenten. Es así. Yo no soy un empresario. Yo no tengo ni siquiera empleo y no ando en busca de empleo. Porque la palabra de Dios dice que los que militan no se enredan en los negocios de la vida. Bueno, eso es un tema un poco delicado, con un llamado especial. Y Dios me suple en el momento y no ando pidiendo tampoco. Oiga qué cosa más hermosa. No le pido a nadie y Él me provee. Me dio un trabajo técnico y yo no salgo. Miren, el cristiano en la carne, el que no tiene la paz interior, a veces cuando se ve sin un trabajo, un empleo, está desesperado, está preocupado, anda buscando empleo. El cristiano en el espíritu no anda buscando empleo, el Señor se lo envía. Y si tiene trabajo técnico, el Señor le envía el trabajo. Pero para eso el cristiano tiene que estar concentrado en Dios. Porque mientras tú estás concentrado en Dios, Dios está concentrado en ti. Mientras yo estoy concentrado en Dios, estoy preocupado por el problema de Dios, Dios está preocupado por mi problema. Y tú dirás, ¡ay, qué locura! Y Dios tiene problemas. Sí, Dios tiene un problema. Y es que Satanás dijo que yo no podía vivir sin pecar. Y como Él dijo que yo no podía vivir sin pecar, eso es algo que soy yo que tengo que demostrarlo. ¿Y cómo puedo hacerlo siendo un pecador? Dios dice, ven que voy a hacer un pacto contigo. Y en ese pacto que Él decidió hacer conmigo, Él dijo, mira, yo te voy a dar la victoria. Y de aquí en adelante tú tienes que luchar para mantener la victoria. Gloria a Dios, amén. Yo le dije a mi Dios, pues, Señor, cuando me fue a hacer el pacto, Señor, pero es que tu problema es más grande que el mío. Me dice, sí, pero es que yo te dije que voy a resolver todo tu problema. Y si voy a resolver todo tu problema y mi problema es más grande que el tuyo, coge mi problema y échalo en el saco de tu problema y yo lo voy a resolver todo. ¿Y yo qué voy a hacer, Señor? Está quieto y ve la salvación de Jehová. Alabado sea el nombre de Jehová. Eso es así. A veces uno se aflige y me aflijo. Pero es por yo ver tantas personas perdidas y algunos perdidos y creyéndose que están salvos. A Jesús lo único que lo afligía es ver tantas personas perdidas. A Jesús lo que lo afligía era ver tanta ignorancia con relación a lo que es Dios y su reino. Y esas son las cosas que a mí me afligen como lo afligía a Jesús. A los apóstoles, no quiero que usted confunda a los discípulos con los apóstoles. Los discípulos vivían el viejo hombre y los apóstoles vivían el nuevo hombre. Yo quiero que cuando yo le hablo de discípulos, le estoy hablando de ellos en su primera experiencia cuando estaban en la carne antes de su conversión. Y cuando le hablo de los apóstoles, estoy hablando del segundo hombre cuando ya había experimentado la conversión. Los apóstoles sabían, ¿por qué ustedes veían que los apóstoles no se preocupaban por riqueza? Y que lo que poseían lo entregaban en manos de los necesitados. Porque ellos sabían que estaban conectados a una fuente, a un Dios, que mientras más daban, más recibían. Y mientras más daban, más recibían. Ellos sabían que le servían a un Dios que le tenía sus problemas resueltos antes que se presentara. Mi hermano, en el mismo libro de San Juan, ahora en el capítulo 16, verso 33,
Jesús, al despedirse de los discípulos, le dijo: les he hablado esta cosa para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Tenía Jesús aflicción? Sí, pero la aflicción no le quitó la paz. ¿Tenían los apóstoles aflicción? Sí, pero la aflicción no le quitó la paz. ¿Qué era lo que producía la aflicción en Cristo y en los apóstoles? Ya acabamos de decir. Al ver que no tenían libertad religiosa para ellos promover la verdad del reino. Cristo no tenía libertad religiosa para promover la verdad del reino porque los fariseos y sus seguidores eran un obstáculo. Los apóstoles, miren, los reformadores de la Edad Media, ¿qué era lo que producía aflicción en su vida? Lo que producía aflicción en su vida no era más que no tenían la libertad de proclamar y dar a conocer al Dios que ellos habían conocido. Nelson, ¿a ti qué te aflige? Lo mismo que a ellos. Él no puede tener la libertad que tengo que estar promoviendo incluso el evangelio desde un parque, porque los impíos mundanos en la iglesia, los que se creen dueños de la iglesia, esos ministros del diablo que se han convertido en ministros del diablo, esos ancianos del diablo, porque miren, hay pastores de Dios y pastores del diablo, pero los pastores del diablo son más que los pastores de Dios, y entonces tienen que someterse a los pastores del diablo. Hay ancianos de Dios, ancianos del diablo, y los ancianos del diablo son más que los ancianos de Dios. Entonces los ancianos de Dios tienen que someterse a lo que dicen los ancianos de Dios, porque en todas las iglesias, en todas, sin excepción de una, hay una ley del diablo, una ley común que dice que la mayoría tiene la razón, aunque esté equivocado, y por lo tanto la minoría tiene que someterse a lo que diga la mayoría, y eso no es así. Por eso es que tarde o temprano los fieles tendrán que terminar rompiendo. Porque aunque no quieran romper, le va a pasar como a Jesús. Jesús nunca quiso romper, pero llegó un momento en que él, con lágrimas en los ojos, en esa aflicción que tenía, con lágrimas en los ojos dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, cuánto te quise y te amé. Así como la gallina reúne su polluelo debajo de sus alas, así te quise y te amé. Pero tu destrucción está segura. Y vinieron los romanos y lo destruyeron. Jesús, miren, por dos ocasiones, hubo una ocasión que Jesús entró al templo y el mundo revuelta. En la segunda ocasión, al ver que continuaban, dice que salió con lágrimas en los ojos para nunca más volver. Lo mismo le pasó a los apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que te produce a ti aflicción en este mundo? ¿Son las cosas concernientes al reino o tus intereses personales? Si son tus intereses personales, tienes que revisarte, mi hermano. Tienes que entregar, pon todo en la mano de Dios. Esto es un mensaje un poco difícil quizás para alguna persona entenderlo. La Biblia dice que lo que está en la carne no puede discernir la cosa del Espíritu. Los cristianos de hoy en día no saben qué significa vivir por la fe. Mi hermano, yo espero que este mensaje te pueda servir de algo. En esta última parte donde Jesús le dijo a sus seguidores, en el 16:33, donde él le dice: le he hablado esa cosa para que en mí tengan paz. Le aseguró que el hecho que le diera esa paz no indica que no iba a tener aflicción, porque no iba a tener libertad religiosa. Como le dije, mi persona no tiene libertad religiosa. ¿Por qué? Porque de los púlpitos tú no puedes presentar cualquier verdad. Hay verdades que se pueden presentar en los púlpitos, pero hay verdades que no se pueden presentar. No se puede. Por eso es que el que no se faje a estudiar, a investigar por sí mismo, no llegará al conocimiento de la verdad. No es posible llegar al conocimiento de la verdad mientras se dependa de los hombres. No es posible. Dice el deseado de toda la gente, página 114. Ninguno llegará al conocimiento de la verdad mientras dependa de la dirección humana. Y eso es palabra de Dios, inspirado por la sierva de Dios. Inspirado por el Espíritu Santo, la sierva de Dios. Así, mi hermano, sin querer abundar más, cuando Jesús le dijo en Juan 6:33 que la paz le dejaba, era porque ya los discípulos habían sido debidamente doctrinados y ya ellos sabían que ellos tenían que resignarse a entender que no podían disfrutar de la paz del mundo o de los privilegios de este mundo, y que su vida hasta el día de su muerte iba a ser un tiempo de persecución, iba a ser un tiempo de aflicción porque no iban a poder tener libertad,
de expresar libremente la palabra de Dios. Quizá tú seas lo que tiene libertad de predicar libremente en tu iglesia, porque la verdad es que Dios quiere que tú tengas para este tiempo no la has recibido. Y tienes que prepararte para recibirla, porque a la hora que la recibas no se te da permitido usarla de los púlpitos. Hoy en día las iglesias le están ofreciendo pan viejo, le están diciendo lo mismo. Ya hoy en día los ministros no tienen nada que ofrecer a las iglesias, porque lo que le dicen son las cosas que ya ellos saben. Y hay verdades maravillosas como las que hemos estado presentando aquí, delicadas, con relación al santuario, que no son permitidas presentar a los púlpitos. ¿Tú te imaginas decirle a una gente a un púlpito que el hombre es justificado una vez y para siempre, y que una vez justificado no puede volver hacia atrás porque no hay más sacrificio por su pecado? Después de la justificación, ¿tú te imaginas decirle a un púlpito que los pecados que son admitidos en el santuario son los pecados que entran por ignorancia, por error de equivocación, que Cristo no está en el santuario intercediendo por pecado consciente y deliberado, que es lo que enseña la palabra de Dios? ¿Tú te imaginas enseñando a los púlpitos a la gente que trate de entender que el arrepentimiento es un regalo de Dios para el pecador que no ha experimentado la conversión, pero no para el justo que vuelve hacia atrás, y que al justo que comete un error, si es por ignorancia, Dios le concede el arrepentimiento porque fue por ignorancia, error, equivocación o pecado no de muerte? Porque hay personas que se están fiando, que creen que pueden pecar y pueden volver a Dios arrepentidos, y no volverán porque no se arrepentirán, porque el arrepentimiento es un regalo de Dios. Eso es muy delicado. Que eso se puede estudiar pausadamente, tomando la Biblia. En la Biblia entera está ese concepto. Cosa que yo nunca había visto, nunca pude comprender, y nunca no lo aprendí de un libro, no lo aprendí enseñado por los pastores. El Espíritu me lo mostró y está confirmado en la palabra de Dios. Mi hermano, más adelante vamos a ampliar este tema con relación por qué hay muchos que hoy en día no están gozando ni de la paz en la carne ni de la paz en el espíritu. Eso sí tan feo. Porque permítame decirle, el que está gozando de la paz en la carne está bien, porque por lo menos tiene los privilegios de este mundo, pero no tendrá los privilegios del cielo. Le vamos a mostrar la declaración de Ellen White que dice que es imposible, dice ella, es imposible usted gozarse los privilegios de este mundo y también los del cielo. Si se va a gozar lo del cielo, tiene que perderse lo de la tierra, no se va a gozar lo de la tierra. Y si te va a gozar lo de la tierra, te vas a gozar lo de la tierra, pero no te vas a gozar lo del cielo. Pero hoy en día hay cristianos que quieren gozarse los privilegios de este mundo y también lo del cielo, cosa que no puede ser posible. Dios te guarde. Un saludo muy especial a algunos seguidores fieles que tenemos, como ya mencioné, a Bellely Sánchez y también a mi hermano Felito, al cual hemos conversado un buen poco. Se me olvidó el apellido, luego lo voy a mencionar porque tengo dos Felitos. Tengo algunas respuestas que darle a ellos. Así que a los demás también que nos han estado siguiendo. Por aquí podemos ver a Elizabeth Miriam Cooper, me parece que es una bendición muy especial para todos ustedes. Esperamos que usted pueda hacer de aquello que tenga el privilegio de disfrutar la paz del cielo, la cual el mundo no puede dar, tomando en cuenta que si disfruta de esta paz, no podrá disfrutar de la paz del mundo. Y que si tú eres lo que está disfrutando de la paz del mundo, yo espero de todo corazón que tú dejes de disfrutar de la paz del mundo, para que puedas disfrutar de la paz del cielo. Y si para aquellos que no están disfrutando de una paz ni de la otra, debido a que están desorientados, no han sido debidamente orientado, que a partir de ahora usted empiece a tener por lo menos una idea para que usted decida de cuál paz usted va a disfrutar. Habrán cristianos que no venderán la paz del mundo por la paz del cielo, no. Judas nunca quiso vender la paz del mundo por la paz del cielo. No. Los fariseos nunca quisieron vender la paz del mundo por la paz del cielo. Los fariseos, los apóstoles deciden vender la paz del mundo por la paz del cielo. Ustedes no notan que todos los hombres ricos y poderosos que se convirtieron al evangelio murieron siendo pobres. Es que no podían gozar esos privilegios de este mundo. Y el que está verdaderamente convertido, cuando tiene esa paz y conoce la verdad del reino, termina despojándose de todo. Dios te guarde una vez más. Disculpen que a veces me despido varias veces porque a veces no me quiero despedir, pero sé que ustedes tienen compromiso, yo tengo un compromiso.
Yo espero que el resultado de este mensaje sea que tú y yo, como resultado de una entrega total a Cristo y de disfrutar la paz del cielo, la paz del Espíritu, nos podamos ver en el reino de los cielos, donde será que vamos a tener la paz absoluta, la paz en la carne y la paz en el Espíritu. Bendiciones.